Quiero que pienses por un momento en una de las personas más ricas de América. Tenía aviones privados, producía películas en Hollywood, poseía hoteles de lujo y acumulaba una riqueza inmensa. Desde afuera parecía que lo tenía todo: dinero, fama, poder y control. Pero con el paso del tiempo empezó a desaparecer. Años después, marcados por accidentes, dolor y aislamiento, llegó a Las Vegas, compró un hotel y se encerró. Prácticamente no salía de su habitación. Su matrimonio se rompió después de años de comunicarse casi solo por teléfono. Pasó sus últimos años viajando de un país a otro, encerrado en hoteles, consumiéndose física y emocionalmente. Su vida se volvió cada vez más aislada y oscura. Cuando murió, iba camino al hospital. Los reportes dicen que fue por un fallo renal. Al llegar al hospital en Houston, su cuerpo estaba tan deteriorado que no pudieron identificarlo solo al verlo. Tuvieron que usar sus huellas dactilares para confirmar quién era. Su nombre era Howard Hughes, y su historia es el retrato perfecto de lo que la Biblia describe como una cisterna rota. No digo esto para juzgarlo, lo digo porque es un ejemplo muy claro y fuerte de una vida que aparentemente lo tenía todo, pero por dentro se estaba secando. Y este ejemplo tan fuerte es lo que me lleva a algo que Dios dijo hace mucho tiempo por medio del profeta Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dios señala dos males. Primero, lo abandonaron a Él, y segundo, empezaron a tratar de depender de ellos mismos. Para entender esto mejor, hay que imaginarnos cómo era la vida en Israel en esa época. El agua no era algo fácil de obtener. Durante meses no llovía. Las temporadas secas duraban mucho tiempo. La gente tenía que cavar agujeros profundos en roca sólida. Era un trabajo duro. Excavaban y alisaban las paredes y las cubrían de un yeso especial para hacerlas impermeables, para evitar que el agua se filtrara. Una cisterna bien hecha podía sostener a una familia durante una temporada seca. Pero si tenía una grieta, aunque fuera pequeña, el agua se filtraba poco a poco. Llegabas pensando que tenías agua guardada, pero lo único que encontrabas era barro húmedo. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Dios espiritualmente. Ellos conocían a Dios. Ellos habían visto cómo abrió el mar rojo. Habían comido maná del cielo en el desierto. Sabían lo que era depender de Dios y que Él siempre proveía. Él nunca fallaba. Pero a pesar de eso, poco a poco se alejaron. Dejaron de beber de la fuente y empezaron a tratar de depender de ellos mismos. Nosotros podríamos pensar: ¿cómo es posible que después de ver tantas cosas extraordinarias, tantos milagros, tantos prodigios, aún así se alejaran de Dios? La verdad es que viéndolo desde ese punto de vista no tiene mucho sentido. Pero aquí viene lo incómodo, porque yo hice exactamente lo mismo. Y tal vez tú también lo has hecho sin darte cuenta. Alrededor de los 13 años, aproximadamente, tuve una enfermedad bien rara. Mi cuerpo se hinchaba, mi cabeza, mis piernas y mi frente. Los médicos no podían identificar lo que era. Un domingo recuerdo que fuimos a la iglesia con mi hermana. Al final del servicio, el pastor se ponía en una esquina para orar por los enfermos. La gente hacía una fila bien larga. Mi hermana me dijo que pasáramos, pero honestamente yo no quería. En esa etapa de mi vida todo me daba vergüenza, todo me daba pena. Pero al final ella fue conmigo y pasé. Cuando oró por mí el pastor, recuerdo que me dijo: "Estás sano". En realidad yo en ese momento no le puse mucha importancia, pero desde esa noche hasta el día de hoy nunca me volví a hinchar. Creo profundamente y firmemente que Dios me sanó. Dios se hizo real en mi vida. A mí nadie me contó una historia de sanidad. Yo lo experimenté en mi propio cuerpo. Y aún así yo también, como el pueblo de Israel, poco a poco me fui alejando de Dios. En silencio y sin darme cuenta. Dejé de ir al manantial de agua viva y empecé a cavar mis propias cisternas. Así pasó el tiempo. Cuando tenía alrededor de 15 años ya tenía una imagen muy clara de cómo sería mi vida a los 35. Casa propia, familia estable, estabilidad económica, la sensación de haber alcanzado mis metas. Pero cuando mi realidad no coincidió con mis expectativas, me sentí decepcionado.
incompleto, y en realidad me sentía como que la vida me había dejado atrás. Me acostumbré a llenar esos vacíos como podía. Me acercaba a Dios por temporadas y me alejaba por otras. Empecé a reemplazar su providencia y su suficiencia con mi supuesta autosuficiencia. Comprar cosas me daba una satisfacción momentánea que desaparecía bien rápido. Mi mente, siempre corriendo, me llevaba a querer estar ocupado todo el tiempo. En el trabajo, siempre estaba escuchando algo para no enfrentar el silencio y la soledad que sentía por dentro. También recuerdo que buscaba la validación de la gente a mi alrededor para sentir que no estaba desperdiciando mi vida. Muchas de esas cosas a las que recurrí no eran malas por sí mismas, pero yo les pedía que llenaran un vacío que solo Dios puede llenar. Y al final, todas mis externas se rompían, me dejaban insatisfecho, muchas veces con una sensación de vacío aún más grande. No todas las externas rotas se ven mal al principio, a veces no son algo escandaloso. Puede ser el trabajo, una meta, una relación, el deseo de tener estabilidad por nuestros propios medios o estar ocupado todo el tiempo. El problema no es siempre la cosa en sí, sino cuando le pedimos a algo creado que nos dé lo que solo el creador puede darnos. Y por un momento puede parecer que funciona, nos satisface, pero después vuelve la sed, vuelve la ansiedad, vuelve el vacío, esa sensación de que algo todavía falta. Y es ahí donde el Señor nos quiere confrontar. No para avergonzarnos ni para juzgarnos, sino para mostrarnos que estamos muriendo de sed al lado de una fuente de agua viva, de una fuente de agua inagotable. Pero gracias a Dios y al sacrificio de Jesús en la cruz, la historia no tiene que terminar con nosotros muriendo de sed. Jesús nos llama de regreso a la fuente. Él mismo se presenta como el manantial de aguas vivas. Isaías 55:1 nos dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Me encanta cuando dice sin costo alguno porque Él ya pagó el precio en la cruz. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de Jesús es simple pero poderosa: descanso para el cansado, agua viva para el sediento, vida para el que se está secando por dentro. Así que si hoy sientes ese vacío por dentro, aunque por fuera parezca que estás bien, o tal vez hiciste lo mismo que yo, te has alejado a pesar de haber visto la mano de Dios en tu vida, hoy quiero hablarte a ti directamente. Ese vacío no significa que Dios te abandonó. Dios, en su amor, no te está dejando que te sientas satisfecho con algo que solo te va a satisfacer temporalmente. Él te ama demasiado como para dejarte morir en una cisterna rota. Dios te está llamando de regreso a la fuente inagotable. Hay personas que tienen más de lo que la mayoría de nosotros siquiera podemos imaginar y aún así terminan vacías. No lo digo para juzgarlas, lo digo porque esa misma autosuficiencia que ellos sienten en sus posesiones, en sus riquezas, en su poder, también puede vivir en nosotros de una manera diferente, pero también privarnos de la única fuente que realmente satisface. Yo no quiero eso para mi vida, y estoy seguro que tú tampoco. Así que hoy, ven a Jesús. No mañana, no cuando te sientas listo. Ven tal y como estás. Ven a la fuente de agua viva, a la fuente de agua inagotable. Soy Edward Quiñones y esto es Eyes Fixed on You, mis ojos puestos en ti. Si este video ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.